bendiciones, bienvenidos otra vez al programa Toda la luz de la palabra del Ministerio Esperanza para tu vida. Hoy estamos con la sección de MB Enseñanza Profunda. Antes de arrancar con el programa que tenemos el día de hoy, te quiero pasar el número de la radio. El número de la radio es 11 62 13 55 30. 11 62 13 55 30. También puedes encontrarlo por Facebook, MB Exhortar. Y recuerda que tenemos muchos canales en YouTube. Tenemos MB Enseñanza Profunda, MB Enseñanza Básica, MB Exhortar, MB Falsos Profetas, MB Salvación y MB Simbología. Dale me gusta, suscríbete a los diferentes canales y activa la campanita de los diferentes canales para que los programas se hagan más virales cada día. Porque si tú lo ves y te suscribes y le das me gusta, YouTube los recomienda a más personas. Si para ti son de bendiciones estos programas, te animo a que lo hagas. No es para ganar un peso, esto es para que el evangelio se proclame cada día más, cada vez más. Ahora vamos a arrancar con el programa del día de hoy. Vamos a ver cómo arrancamos con este programa porque tengo la voz un poco tomada, pero vamos a dar lo mejor. Vamos a hablar sobre el don de lenguas, algo muy polémico en el mundo del cristianismo, muy polémico, diferentes posturas de acá para allá. Algunos dicen que el don de lenguas es una lengua extraña, desconocida. Otros dicen que el don de lenguas es una lengua conocida, que si hay una persona extranjera en ese lugar de que tú estás, el don de lengua ahí funciona. En el caso que no haya personas extranjeras, el don de lengua no aparece. Otros dicen que ya expiró, que ya caducó. Y bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Esto es lo que importa, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Aquel que da un estudio bíblico de esa postura de que el don de lengua caducó, te va a citar la Biblia. Pero vamos a ver cómo la cita, ¿no? Vamos a ver qué realmente enseña las Escrituras con respecto al don de lengua. ¿Qué información tenemos? Vamos a tratar de entender los textos correctamente en su contexto y no empezar a hacer malabares. Porque hay muchos que vienen con una idea concedida ya a la Biblia y van a querer acomodar la Biblia a su teología, cuando tú te tienes que acomodar a la Biblia. Y si la Biblia contradice tu teología, tú tienes que empezar a modificar tu teología. Tienes que acercarte a la Biblia con una mente abierta, sin ideas concedidas. Acércate desde cero. ¿Te han enseñado algo sobre el don de lenguas? Perfecto. Tenelo a un costadito. Vamos a ver qué dice la Biblia. Estudia tú mismo las Escrituras. Porque eso es lo que te ha enseñado un pastor, lo que te ha enseñado un maestro por ahí. Pero agarra tú la Biblia. Vamos a agarrar la Biblia ahora. Tampoco creas lo que yo te voy a enseñar. Cree si está en la Biblia. No me creas a mí. Cree lo que está en la Biblia. Vamos a ser lo bastante abiertos para dar lugar al error también. Pero vamos a ver qué tenemos de las Escrituras. Y como siempre digo, enseñanza profunda. Viajamos al primer siglo para ver qué información tenemos del don de lenguas. A ver, el don de lenguas aparece simplemente en Hechos de los Apóstoles y a partir de ahí está la información, o hay información más antigua sobre el don de lenguas. Vamos a ver dónde arranca el don de lenguas. ¿Arranca en Hechos de los Apóstoles? Tú vas a poner estudios bíblicos en internet sobre el don de lenguas y la gran mayoría, no digo todas, puede haber alguno que también sostenga la postura que vamos a presentar el día de hoy. Pero la gran mayoría arranca sobre Hechos de los Apóstoles. Quieren hablar de don de lenguas y arrancan en Hechos de los Apóstoles, cuando se pierde un gran contexto atrás. Así que vamos a empezar estudiando el don de lenguas. Pero vamos a presentar toda la información que hemos podido conseguir. Vamos a ir a la primera pantalla sobre este estudio. La portada de este estudio bíblico se llama Toda la verdad sobre el don de lenguas. Vamos a tratar de abarcar lo que más podamos. Quiero hacer un estudio profundo, pero también dinámico, que hasta pueda ser de bendición a aquel que no tiene mucho conocimiento. Pero recuerda que este es MB Enseñanza Profunda, esta sección. Así que ya prepárate. Vamos a empezar con la primera pantalla sobre este estudio bíblico. Toda la verdad sobre el don de lenguas. Vamos a empezar con el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 18 al 21. Y uno dice, en Éxodo está el don de lenguas. Vamos a estar descubriendo cosas que no has visto. Vamos a estar profundizando en temas que se han ignorado. Pero vamos a ver qué información nos puede dar estos libros.
Tenemos un título que dice palabras que salen del fuego, y esto hace énfasis, relación con el don de lenguas. Se posaron lenguas de fuego sobre los apóstoles y acompañó un idioma, un mensaje. Esto lo vamos a ver en el libro de Éxodo, fuego y a la vez un mensaje. El libro de Éxodo dice lo siguiente: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Entonces el pueblo estuvo de lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Vemos en color amarillo estruendo y relámpago. Vamos a ver qué significa estas palabras en el Strong, en el diccionario Strong. Significado de estruendo: Strong H6963. Original, las palabras originales, y tenemos cómo se tradujo. Palabra kol. Esa palabra es estruendo en el hebreo. ¿Qué significa? Llamar en voz alta, voz o sonido. Y la Reina Valera lo tradujo como estruendo cuando podían haber puesto llamar en voz alta, voz o sonido. Se la jugó por un estruendo. Así lo interpretaron lo que hicieron esta traducción de Reina Valera 60. Vamos a ver qué significa relámpago. Lo podés encontrar en el Strong H3940. Tienes el idioma original. Y cómo se lee lápiz. ¿Qué significa? Significa brillar, flamígero, lámpara o llama. Y la Reina Valera se lo jugó por relámpago. Estruendo y relámpago. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, ¿sí? Y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Bien, tenemos este significado de estas palabras, estruendo y relámpago. Ahora vamos a ir a Deuteronomio 5, 22 al 23 y vamos a encontrar la misma historia, pero la narra en Deuteronomio también. Dice así: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, del medio del fuego, y de la nube, y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Vemos acá estruendo y relámpago. Entonces, la palabra para relámpagos, que era lapid, también significaba llama. Acá parece que se la jugaron por llama, no es la misma palabra. Fuego y relámpagos no es la misma palabra, pero puede ser un sinónimo. Acá dice que fue fuego, y dice de la nube y de la oscuridad. Vemos que acá en Éxodo Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. La misma escena: oscuridad, fuego. ¿Qué más dice? A gran voz, y no añadió más. Y de la nube y de la oscuridad a gran voz. Hablaba a gran voz. La palabra a gran voz, para sorpresa de todos, es la palabra kol. Pero acá para la palabra kol pusieron estruendo. Podrían haber traducido a gran voz. Y todo el pueblo observaba la gran voz, o escuchaba la gran voz, pero pusieron estruendo. Acá vemos que dice a gran voz. Después dice: y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz del medio de las tinieblas, y viste el monte que ardía en fuego, dice: oíste la voz del medio de las tinieblas. Quiere decir que este versículo traducido como estruendo en Éxodo 20, del 18 al 21, estruendo, tenían que haber puesto voz, no estruendo. Después dice: y viste el monte que ardía en fuego, dice, y en Éxodo dice: y el monte que humeaba en Éxodo. Relámpagos. Podrían haber puesto llamas. Yo te voy a demostrar que el versículo está mal traducido en Éxodo 20. Está mal traducido. A donde iba estruendo iba voz, y a donde iba relámpagos iba llama, porque se adecua más con el contexto que pues dice que el monte humeaba. Dice: oíste la voz del medio de las tinieblas, y vistes el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. ¿Para qué te muestro esto? Es para que veas que por una mala traducción perdimos una data del don de lenguas, de las lenguas de fuego, de esta mención de lenguas de fuego. Ya viene de Éxodo, pero por una mala traducción la perdimos. Vamos a seguir investigando este versículo. Dice: traducción más exacta o más exactas. Tenemos 2 traducciones, donde traducen el versículo de Éxodo 20 de la forma que estábamos viendo de las opciones que había. Para estruendo teníamos diferentes opciones: llamar en voz alta, voz o sonido. Y vamos a ver cómo traducen ellos el texto de Éxodo. Y relámpagos también podía haber sido traducido por brillar, flamígero, lámpara o llama. Y pusieron relámpagos.
Pero vamos a ver cómo traducen este versículo otras versiones de la Biblia. Vamos a ir por la traducción literal de Young. Éxodo 20 del 18 al 21. Y todo el pueblo estaba viendo las voces y las llamas. Como vemos, estruendo por voces y relámpagos por llamas. Y tenemos un texto diferente. Y todo el pueblo estaba viendo las voces y las llamas y el sonido de la trompeta y el monte humeando. Y el pueblo ve y se mueve y se mantiene a distancia. Y el pueblo se quedó a distancia y Moisés se acercó a la espesa oscuridad donde está Dios. La Reina Valera 1865 dice lo siguiente: todo el pueblo oía las voces y el sonido de la bocina y veía las llamas. Vemos que tradujeron distinto la Reina Valera 60 el verso, pero vemos una contradicción de la Reina Valera, porque después en Deuteronomio ellos traducen bien el texto, van con la idea de fuego y van con la idea de gran voz, pero en Éxodo pusieron estruendo y relámpagos. Hay un error. Volvamos a estas versiones. Tenemos un apoyo a que puede ser que está mal traducido en la Reina Valera 60 el versículo de Éxodo 20, 18 al 21. Vamos a ver cómo entendían este versículo en el primer siglo. Porque si vemos que en el primer siglo lo entendían por voces y llamas, se acabó el debate. Vamos a citar un historiador judío del primer siglo. Vamos a citar a Filón. Fíjate cómo entiende Filón en el primer siglo, cómo se entiende el texto de Éxodo. Filón le da la razón a la traducción literal de Young. ¿Por qué? ¿Por qué le da la razón? Fíjese la diferencia que había entre la Reina Valera 1865 y la traducción literal de Young. Dice, y todo el pueblo estaba viendo las voces y las llamas. Y acá dice, todo el pueblo oía la voz. Y acá dice que veían las voces, la veían. Y acá las escuchaban. Uno dice, pero no se puede ver las voces son invisibles, a no ser que vean como lenguas de fuego. Acá dice que ellos veían las voces. Y acá dice que escuchaban las voces. Pero ¿cómo se entendía esto en el primer siglo? ¿Se entendía por oír o se entendía por ver? Vamos a ver qué dice Filón. Filón, historiador del primer siglo. Entonces, del medio del fuego que brotaba del cielo, sonó para su total asombro una voz, pues la llama se convirtió en un discurso articulado en el idioma familiar para el público, y tan clara y distintamente se formaron las palabras por ella, que les pareció verlas más que oírlas. Vemos que le da la razón a la traducción literal de Young, Filón, una persona del primer siglo. ¿Cómo se entendía el texto? Nos damos cuenta entonces que el texto tenía que haber sido traducido de esa manera, como está en la traducción literal de Young, y no como está en la Reina Valera 60. Entonces vemos acá llamas y una voz entre las llamas, a tal punto que el pueblo veía las voces, la veía porque cada vez que hablaba Dios, las llamas como que se movían, al parecer. Si quieres, ponle lenguas de fuego, como tú quieras. Pero vemos acá lenguas de fuego ya en Éxodo 20 del 18 al 21. Vamos a ver qué más tenemos sobre estas lenguas de fuego. Vamos a ir a la cueva de Qumran. Te animo a que veas el primer video que hicimos sobre el Urim y el Tumim, porque ahí hay más información sobre el Urim y el Tumim, toda la información al respecto. Acá te voy a ir salteando rapidito el Urim y el Tumim, olvídate que te lo voy a explicar. Te animo a que veas ese video, te lo voy a poner en pantalla, y que después vengas a este video. Tampoco te voy a explicar sobre la cueva de Qumran porque también explico un poco. Lo que sí te puedo dejar un video para que tú lo puedas mirar y te informes sobre la cueva de Qumran. ¿Quiénes eran estas personas que habían formado esta comunidad en Qumran? ¿Quiénes eran? También te lo explico. En el video de Urim y Tumim te explico quiénes eran estas personas y cómo llegaron a Qumran. Eran los sacerdotes del templo. Cómo llegaron te lo explico ahí. Quiero ir rápido. Te presento algunos escritos, pedazos que se encontraron de este escrito en Qumran, donde se le puso por título a este escrito, que se perdió mucho contexto porque estaba muy dañado el escrito, le pusieron por título Lenguas de Fuego. Nosotros estamos estudiando sobre el don de lenguas, tenemos que saber dónde aparecen lenguas de fuego en la Biblia, en las escrituras, qué señal, información los puede brindar. Vemos información en los escritos de Qumran. En este papiro vemos información sobre el don de lenguas, que es muy valiosa, Vamos a ir con el primer párrafo que lo han traducido al español, gracias a Dios. Tenemos más información sobre el don de lenguas. Tenemos un título que dice: las lenguas de fuego venían al sacerdote y éste hablaba. Esta información es muy importante.
Te dejo la página para que te puedas ir a ver el escrito. Vas a sacar más información, que no te estoy mintiendo. Esto está en internet para todos y lo puedes leer. Te animo que veas el video que te dejé de Qumran, que lo veas, está ahí abajo, para que aprendas un poco más sobre el Qumran, cómo llegó la Biblia a nuestras manos. Jeremías, Isaías se encontraron en Qumran, y también se encontraron muchos escritos en el mismo tiempo. O sea que los escritos de Enoch, los escritos de los jubileos, estos libros que no entraron en la Biblia, en el canon, tienen la misma antigüedad que los escritos de Isaías. Ahora hay que ver si contradicen los escritos de la escritura. Te animo a que los puedas leer. El libro de Enoch no contradice las escrituras, el libro de jubileos tampoco contradice las escrituras. No entraron al canon, no lo eligieron para que esté en el canon, pero sí la iglesia primitiva del primer siglo lo tenía como escritura, a tal punto que Judas cita el libro de Enoch, y también Cristo cita el libro de Enoch, y el apóstol Pedro también cita versículos del libro de Enoch. Hay dos iglesias muy antiguas, conservan estos escritos, el libro de Enoch y de Jubileos, en el canon bíblico de ellos. La iglesia copta y la iglesia de Etiopía. Están los escritos de Jubileos y Enoch. Vamos a leer el escrito. Vemos paréntesis y puntos suspensivos porque se perdió esa parte del escrito, porque estaba roto, se perdió. Pero sí podemos llegar a armar el escrito. Te explico un poquito sobre el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim eran piedras que estaban en el pectoral del sacerdote. Acá lo vemos en la foto. Y ese pectoral tenía 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Y el Urim y el Tumim eran piedras que estaban detrás de ese pectoral. Cuando el sacerdote consultaba a Dios a través del Urim y el Tumim, sacaba las piedras, y de las piedras salían llamas de fuego que se posaban en el sacerdote y le daban la habilidad de profetizar al sacerdote. Fíjense que dice: la piedra tal como el Señor mandó, y su Urim y la nube vendrán a él con lenguas de fuego. La piedra de la mano izquierda que está al lado izquierdo de su pecho estará descubierta delante de toda la congregación. Entonces tenemos la congregación y el sacerdote, y salen lenguas de fuego de la piedra. El pueblo ve esto. Al instante, las lenguas de fuego vienen acompañadas de un mensaje, así como en Éxodo: llamas y una voz en las llamas, así como en el libro de los Hechos: lenguas de fuego en la cabeza de los apóstoles, y también profecía, un mensaje. Entonces, estará descubierta delante de toda la congregación el Urim y el Tumim hasta que el sacerdote termine de hablar. ¿En qué está hablando el sacerdote? ¿En idioma hebreo? Para la gente, el sacerdote es hebreo. El pueblo es hebreo, hablan en hebreo. El sacerdote está hablando en hebreo, dando la respuesta del Urim y el Tumim. ¿Cómo está hablando el sacerdote? ¿Está hablando en un idioma entendido para el pueblo o en un idioma extraño? Por el poder de estas lenguas de fuego. Vamos a ver, lo vamos a ver en estos textos. Después dice: y después de que la nube se haya levantado, guardarás obviamente todo lo que el sacerdote haya dicho. El profeta te ha hablado, que aconseja la rebelión, y el Señor tu Dios. Vamos a ver qué más tenemos. Te dejo la página para que vayas y corrobores esta información. Tenemos más escritura de este rollo. Dice: la piedra de la derecha, cuando sale el sacerdote, 3 lenguas de fuego de la piedra de la derecha. Salían llamas de fuego de las piedras. Y acá tenemos un texto paralelo: 3 lenguas de fuego. La escritura dice lo siguiente: a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas, a otros diversas llamas de fuego, diversas lenguas. Eso está en 1 Corintios 12:10. Por eso que el título dice: le sobrevenía diversos géneros de lenguas. 3 lenguas de fuego de la piedra de la derecha. Después dice y después tenemos: y después que suba, se acercará al pueblo. Sube la nube, se van las lenguas de fuego, y el sacerdote se acerca al pueblo. ¿Para qué? El pueblo escuchó, estaban todos presentes. Vemos en el escrito anterior que dice: estará descubierta delante de toda la congregación, hasta que el sacerdote termine de hablar. Ahora, se acerca el sacerdote al pueblo. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Después tenemos en el párrafo del medio: y el Señor tu Dios, bendito es el Dios de Israel entre todos ellos. Tu nombre y una abundancia de fuerza, honra y asombro. Estas palabras, según todo lo que el sacerdote haya dicho, ¿no? Y entonces el sacerdote interpretará. Qué llamativo, ¿no? Lenguas de fuego, y también aparece la interpretación. Esto a nosotros nos hace recordar
el don de lenguas. Tenemos don de lenguas y también tenemos el don de interpretación de las lenguas. Ahora, el sacerdote lo que habló delante de la congregación con el Urim y el Tumim descubierto, ahora lo tiene que interpretar. Quiere decir que no habló en hebreo. Quiere decir que habló en un idioma angelical, extraño. Porque si no, no tenía que interpretarles nada. Eran hebreos ambos, el pueblo y el sacerdote. Dice estas palabras según todo, y entonces el sacerdote interpretará su voluntad toda la congregación. Oh hijos de Israel, guarda todas estas palabras para hacer todo el número de mandamientos suyos. Vemos algo impresionante. Vemos lenguas de fuego y también vemos interpretación de ese mensaje que le vino al sacerdote por las lenguas de fuego. Tenemos un contexto bastante grande ahora. Vamos a seguir avanzando y llegamos a donde todos empiezan. Donde todo maestro de la escritura arrancan para explicar el don de lenguas. Pero vimos que había mucho contexto que se estaban perdiendo. Este contexto es muy valioso el que dimos porque vamos a entender mucho mejor lo que es el don de lenguas, cómo se usa, cómo es. Y con esta información vamos a saber dónde está el error de muchos maestros de la escritura. Vamos a arrancar con este versículo, el que todos conocen. Lenguas de fuego al pueblo ahora. Antes era al sacerdote, al sumo sacerdote. Ahora todo el pueblo de Dios, todo creyente, tiene también este privilegio de hablar a través de las lenguas de fuego. No está de más decir que ahora por Cristo somos sacerdotes. Al ser sacerdotes tenemos la habilidad también de hablar con lenguas de fuego también. Vamos a leer el texto. Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, tal cual como está en los escritos de Qumran. Se le presentaba al sacerdote lenguas de fuego y diversos géneros de lenguas de fuego. 3 lenguas de fuego dice, ¿no? Entonces vemos que se le depositaba en la cabeza como se le depositó a los apóstoles. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, a profetizar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Vemos exactamente una copia de lo que está en el escrito de Qumran, de cómo le sobrevenía al sacerdote lenguas de fuego. Ahora la vemos en Hechos. Ahora vamos a ver cómo trabaja el don de lenguas. Esto está ocurriendo desde tiempos antiguos, antes de Pentecostés, el don de lenguas. Ya estaba ahí. Estuvo todo el tiempo en el Antiguo Testamento. Era la forma que Dios hablaba a las personas que venían a consultar por el Urim y el Tumim, y de esta forma llegaba la respuesta de Dios del Urim y el Tumim. Lenguas de fuego salían de las piedras, se le depositaban a sacerdotes y el sacerdote empezaba a hablar en lenguas desconocidas. Y después le interpretaba lo que dijo. Y ahí estaba la respuesta de Dios a la persona que había consultado por el Urim y el Tumim. Vamos a ver cómo trabaja ahora el don de lenguas. Dice, el milagro fue del oído, no del habla. ¿Cómo es esto? Vamos a leer el texto y te lo voy a ir explicando. Hechos 2, del 5 al 13 ahora. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto.
Otros parece que no escuchaban en su idioma, pero otros sí escuchaban en su idioma. Le estaban escuchando en su idioma. Los apóstoles hablaban en lenguas, pero no en lenguas conocidas. No es que hablaban en africano, hablaban en egipcio. No, ellos hablaban en un idioma desconocido, pero la gente que estaba en ese lugar le escuchaban en su propio idioma. El milagro ocurría en el oído del espectador, no en la lengua del que estaba hablando. El idioma que hablaban ellos, los apóstoles, a través del don de lenguas, era un idioma angelical, un idioma celestial, no de esta tierra. Después, el milagro ocurría en el espectador, pero no ocurría en todos los que estaban ahí. Es según el corazón del espectador. Había gente que realmente tenía intenciones de amar a Dios, era temeroso de Dios. El milagro le ocurría en el oído de ese espectador, pero otros que no eran temerosos de Dios no entendían nada, solamente entendían balbuceo, así como habla un borracho que balbucea y que no se le entiende nada a lo que habla. Así les escuchaban muchas personas. Por eso que decían, están llenos de mosto, porque vea cómo hablan. Pero otros le escuchaban en su idioma. El milagro es del oído. Te voy a presentar 6 pruebas de que el milagro no fue del habla. No es esta postura de que dicen que si hay un extranjero, un brasilero, ponele, un alemán, un brasilero, ahí el don de lenguas aparece y les habla en el idioma de ellos. En el caso que no haya extranjeros en ese lugar, el don de lengua no tiene sentido. Por eso que muchos dicen que el don de lengua, que en muchas iglesias carismáticas aparece, no es don de lenguas de la Biblia, porque son todos argentinos en esa iglesia y todos hablan de lenguas. Pero ¿por qué van a hablar en lenguas? Son todos argentinos, no hay ningún africano, no hay nadie ahí para que ocurra el don de lenguas. Pero eso es por una mala interpretación de las escrituras. El don de lenguas no trabaja así. El don de lenguas es un idioma desconocido, pero que se le da el milagro al espectador de entender en su idioma. Otros no entienden, pero él sí entiende. Te voy a dar 6 pruebas de esto. 6 pruebas de que era un lenguaje celestial, desconocido y no idiomas humanos. Y que el milagro es del oído. Vamos con el primero. 3 veces podemos ver en Hechos 2 que se refiere al oído. Te lo muestro. Tenemos. Porque cada uno les oía. Después tenemos cómo pues les oímos. Y después tenemos les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Tenemos un milagro del oído, énfasis en el oído, no en el habla, así que en este caso hay más peso en este lado. Después tenemos la frase, están llenos de mosto, quiere decir que escuchaban que balbuceaban, que hablaban algo que no se entendía, pero otros sí la entendían. Entonces tenemos una postura con mucho peso con respecto de que el milagro es del oído y que el lenguaje es desconocido. No es la habilidad de hablar en idiomas de esta tierra, sin haber tú estudiado el lenguaje de algún país. No se trata de eso. Se trata de una lengua desconocida en la tierra, en toda la faz de la tierra, pero que tiene el poder de desatar el milagro en el oído del espectador, el cual Dios escoge, para que él entienda en su idioma. Se lo pongo un ejemplo. Supongamos que alguien habla en lenguas, empieza a balbucear, bla bla bla, parece que dice una sola palabra, porque dice bla 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 bla, racatá, 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 y queda ahí. Supongamos que hay 2 personas, o hay una iglesia de 10 personas, y uno empieza a hablar en lenguas, bla 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 bla, racatá, racatá, racatá. Todos escuchan, racatá, racatá, bla bla bla, y no entienden nada, porque ni siquiera es un idioma de la tierra, pero 2 escuchan o 3 escuchan un mensaje entendible a su oído. Y dice, él está hablando un idioma entendido, está diciendo, hagamos esto, aquello porque Dios está con nosotros. Y los demás escucharon bla bla bla, racatá, racatá, pero 3 escucharon, entendieron el mensaje. Ahora, ¿qué pasa con la gente que no entendió? Se le tendrá que interpretar, tendrá que venir el don de interpretación, interpretarle. Pero sí trabaja el don de lenguas. Ya te presenté una prueba, vamos con las demás pruebas. Dice, ellos sabían la tonada de las diferentes lenguas que había en ese tiempo. Muchos no se preguntan esto. Vamos a hacer un análisis del texto. Dice la gente de Pentecostés que estaban ahí, dice que ellos les escuchaban hablar en su idioma, pero otros no. Escuchaban balbuceo, por eso que le dijeron están llenos de mosto. ¿Por qué van a decir están llenos de mosto si en verdad, como se dice, hablaban en idioma humano? Si hablas en el idioma humano, tú no vas a decir está lleno de mosto, porque por más
que vos no sepas hablar en ese idioma, tú conoces las diferentes tonadas que existen en tu cultura, en tu tiempo. Yo te pongo una persona que habla en chino y tú, por más que no sepas hablar en chino, tú vas a decir, no, este es un idioma chino. No es que está borracho esta persona. Ese es el idioma de él, es chino. Te pongo una persona que habla en brasilero y tú no vas a decir están llenos de mosto. No, está hablando en su idioma, en brasilero. Son idiomas que conocemos. Alemán, ruso, tú sacas la tonada porque tú conoces el lenguaje del tiempo que estás viviendo. Si en verdad son lenguas humanas, ¿por qué esta gente va a decir está lleno de mosto? Porque si en verdad los apóstoles hablaron en egipcio, en idioma de Asia, en idioma romano, se habría entendido, todos habrían entendido. No están borrachos, hablan en un idioma de existe. Pero ellos dijeron está lleno de mosto. Entonces esto demuestra un punto más a favor de que en verdad ellos hablaron en un lenguaje totalmente desconocido de esta tierra. Por eso que decía, y ellos sabían la tonada de las diferentes lenguas que había en ese tiempo, pero dijeron tan borrachos porque escuchaban balbuceo. Vamos a ver el siguiente punto. El escrito del Qumran revela que el sacerdote, el sumo sacerdote, daba un mensaje ante todo el pueblo, el cual después se debía interpretar. ¿Cómo puede ser eso? Si el sumo sacerdote hablaba en hebreo, como todo el pueblo, ¿por qué necesita una interpretación? La única razón por la cual se precisaba una interpretación de lo que dijo es porque hablaba en un lenguaje celestial desconocido. Tenemos 3 pruebas, vamos con la cuarta. El apóstol Pablo dice que estas lenguas desconocidas, como de balbuceo o de tartamudez, estaban profetizadas en Isaías. Vamos a ir a 1 Corintios 14:21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Esto lo saca directamente de Isaías el apóstol Pablo. Isaías 28:11. Dice así, porque en lenguas de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. En lenguas extrañas, en extraña lengua. No es una lengua conocida, una extraña lengua. Esto demuestra que el don de lenguas no es una lengua conocida de esta tierra y que la única forma de entender esas lenguas desconocidas es a través de un milagro del oído del espectador. Porque si no vas a escuchar lo que escuchás, balbuceo y vas a decir, este está loco, está hablando pavadas, no se le entiende nada. Vamos a ir a otro punto más. El apóstol Pablo dice que existen lenguas angelicales. 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Hay muchas posturas sobre este versículo. Este versículo es una exageración. En este capítulo del apóstol Pablo es una exageración de las cosas. Por eso que los que sostienen que el don de lenguas es lengua conocida, dicen, no, pero acá el apóstol Pablo está exagerando las cosas. Esas lenguas angelicales no existen, está exagerando las cosas. Sí, hay una exageración de Pablo. Una exageración, porque él dice, si yo tuviese toda la fe, no tengo amor, de nada me sirve. Nadie tiene toda la fe. Toda la fe la vamos a tener cuando veamos a Cristo. Todo el conocimiento lo vamos a tener cuando veamos a Cristo. Ahora conocemos en parte. Cuando estemos con Él, conoceremos todas las cosas. El apóstol Pablo como que está exagerando acá las cosas, pero fíjate que después de hablar de estas lenguas angelicales, en el capítulo 14 arranca el don de lenguas. El contexto está dando apoyo a que el apóstol Pablo está diciendo lenguas angelicales y que estas lenguas angelicales es el don de lenguas. Y fíjate que la exageración que él usa, las cosas que él usa para exagerar, son cosas que existen. El amor, la fe, el conocimiento, las riquezas, son cosas que existen. ¿Por qué entonces no va a existir estas lenguas angelicales? Después arranca con el don de lenguas. Quiere decir que el apóstol Pablo está hablando de lenguas que realmente existen y que es el don de lenguas. Y estas lenguas no son lenguas humanas, porque él hace una diferencia allá. Dice, si yo hablase lenguas humanas. ¿Cuáles son las lenguas humanas? Todas las lenguas que existían en su tiempo. Y después pone, y angelicales, quiere decir que el don de lenguas es un lenguaje no humano. Ya tenemos 5 pruebas de que el don de lenguas no es un lenguaje humano, que es tartamudeo o balbuceo, como tú le quieras decir, pero que tiene un mensaje
que Dios se lo da a entender a aquel que recibe el milagro del oído. Vamos a ir a la sexta prueba, que es muy grande, es muy importante y pesa mucho. Testimonios actuales. Vamos a ver qué cuentan nuestros hermanos en la fe que han experimentado el don de lenguas. ¿Qué nos pueden contar? Vamos a ver qué cuenta este varón. Esos son testimonios reales de gente que experimentó el don de lenguas. Este varón cuenta su testimonio, su experiencia. Él dice lo siguiente: yo personalmente nunca tuve un momento en el que alguien supiera lo que yo estaba diciendo en otro idioma. Pero una vez estaba con un amigo en una conferencia, y mientras mi amigo estaba orando en voz alta en lenguas, un hombre israelí delante de nosotros se dio la vuelta y preguntó si éramos israelitas, si éramos israelíes. Y le dijimos que no. Y nos dijo que mi amigo hablaba hebreo perfectamente. Nos dijo que mi amigo estaba proclamando la grandeza de Dios en hebreo. Él no lo escuchaba a su amigo hablar en hebreo, pero el que estaba atrás sí lo escuchó en el idioma de él. Algo increíble. Tenemos otro testimonio más. Cecilia Soltre Ortega dice: una vez en un servicio en una iglesia de habla inglesa, alguien estaba hablando en lenguas y yo entendí el mensaje en mi idioma nativo. El mensaje era de mi pastor y se lo transmití. Ella entendió la lengua del hermano en su idioma. Esta persona hablaba lenguas, pero ella la entendió en su idioma. Tenemos otro testimonio más. Una noche antes del servicio había algunas personas orando en lenguas antes de que el servicio comenzara, y recuerdo que cuando terminamos una mujer se me acercó y me dijo que entendía lo que yo había dicho porque estaba en su idioma. Tenemos otro testimonio más y este es genial. Dice: en un viaje misionero a Panamá, mientras regresábamos de un restaurante en el centro de la ciudad de Panamá, donde el hijo del pastor nos dijo que estaban creyendo que recibirían un edificio de un banco abandonado para ministrar a los drogadictos y a las prostitutas en la zona. Decidí que iba a orar, pero no en silencio, ya que estábamos caminando por el edificio. Él preguntó: ¿qué dijiste? Yo dije: nada, solo estaba orando. Él dijo: ¿hablas español? Le respondí que no. Me preguntó: ¿tú no hablas español? Volví a decir: no. Pero tú dijiste: lo tendremos. Ok, ¿no sabes lo que significa lo tendremos? No hablo español. Dijo: lo tendremos significa será nuestro. Él estaba hablando en lenguas, orando, mientras caminaba por el edificio, y su amigo lo escuchó que él estaba hablando en español. Y él estaba hablando en lenguas. Esto demuestra que es un milagro del oído. Tenemos otro más. En mí ocurrió algo diferente a los demás. Primero empecé a entender lo que otras personas hablaban en lenguas y comencé a anhelar hablarlas, y fue un momento realmente difícil para mí por lo mucho que lo quería y sufría queriendo orar al Padre por lenguas en mi habitación. El Espíritu vino sobre mí y empecé a hablar finalmente en lenguas. Desde entonces el Padre ha usado ese don para darme mensajes a mí para otras personas. Tenemos personas que han experimentado el don de lenguas, personas que creen en el Mesías, que creen en Jesús y que han experimentado el don de lenguas. Quiere decir que el don de lengua no caducó, que esto no es así que caducó, que ya no se aplica más. Vamos a ver qué más tenemos. Hechos, capítulo 2, verso 14 al 21, el profeta Joel lo había dicho ya. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo puede ser que hay muchos que dicen que el don de lengua caducó cuando el profeta Joel había dicho que en los postreros días iba a venir
esta señal del don de lenguas? Tenemos la siguiente pantalla: el bautismo del Espíritu Santo acompañado del don de lenguas por señal a los de la circuncisión. Para entender un poco esto tenés que entender un poco el primer siglo. Si tú no entiendes cómo era el primer siglo, no vas a entender nada de la Biblia. Había judíos en la diáspora que estaban mezclados con griegos, con gentiles. Estos judíos de la diáspora tenían sinagogas, pero era un judaísmo más comunista que el judaísmo que se vivía en Jerusalén, de las sinagogas que estaban en Jerusalén. Estas sinagogas de estos judíos de la diáspora eran un poco más liberales. Tenían griegos, gentiles en sus sinagogas, pero hacía una diferencia de clases. Cuando el apóstol Pablo va a este lugar, se encuentra con los gentiles dentro de las sinagogas. Muchos creen que el apóstol Pablo trajo a los gentiles al judaísmo. No, los gentiles ya estaban en las sinagogas. El apóstol Pablo, cuando va a predicar el libro de los Hechos a las sinagogas, ya se encuentra con los gentiles dentro. Mira, te voy a poner una prueba en el libro de los Hechos, que ya los gentiles ya estaban dentro de las sinagogas cuando Pablo fue a predicar. Dice así la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 14 al 16, dice así: y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Verso 15: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Quizás vos decís, ¿dónde están los gentiles acá? Los gentiles están cuando dice: y a los que teméis a Dios. Los temerosos de Dios son los gentiles. Fíjate esto. Vamos a ver este versículo 16 en diferentes versiones. Vas a ver que traducen que los temerosos de Dios, estos que temen a Dios, son los gentiles. Mira, vamos a ir a la palabra de Dios para todos. Verso 16. Pablo se puso de pie y tomó la palabra: israelitas, y también ustedes los que no son judíos y adoran al Dios verdadero, escuchadme. Vamos a ir a la Nueva Versión Internacional. Pablo se puso en pie, hizo señal con la mano y dijo: escuchadme, israelitas, y ustedes los no judíos, temerosos de Dios. Vamos a ir a la Nueva Traducción Viviente. Dice así: y entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar: hombres de Israel, dijo, y ustedes, gentiles temerosos de Dios, escuchadme. Vamos a ir a otra versión. Dios habla hoy, y dice así: entonces Pablo se levantó y pidiéndoles con la mano que guarden silencio, dijo: escuchen, ustedes israelitas, y también ustedes los extranjeros que tienen temor de Dios. Entonces vemos una prueba acá, que el apóstol Pablo, cuando va a la sinagoga, ya se encuentra con los gentiles dentro, porque era una sinagoga de la diáspora. Eran más tolerables con los gentiles. Pero había una diferencia de clases. En las sinagogas, te voy a poner una foto para que te guíes. En las sinagogas había una primera fila que eran los judíos genealógicamente, los que habían fundado las sinagogas. Ellos estaban en la primera fila. Había una segunda fila que eran los prosélitos de justicia. Estos prosélitos de justicia eran los que se convertían al judaísmo, los gentiles que se convertían al judaísmo, que se circuncidaban y ya eran parte de la comunidad, estos prosélitos. Pero después había una tercera parte de la audiencia que estaba detrás, que se les llama los prosélitos de la puerta. ¿Por qué es de la puerta? Porque estaban cerca de la puerta. También se les llama temerosos de Dios, pero tenían menos beneficios que un judío. Los judíos de la diáspora, en el judaísmo, no aceptaban, no veían al gentil como parte de la alianza y parte de la salvación si ellos no se circuncidaban y cumplían la ley. Si ellos no hacían ese proceso, ellos no entraban a la alianza. El apóstol Pablo entra a la sinagoga y se encuentra con esa diferencia. Se encuentran con muchas mujeres en la segunda fila ya convertidas al judaísmo. ¿Por qué? Porque las mujeres solamente se le pedía cumplir con la ley y la inmersión en agua, el bautismo. Pero a los hombres se le pedía la circuncisión. Imagínate un gentil que no entiende el porqué de ese mandamiento tan doloroso y también polémico, ¿no? Que seguro se preguntaría: ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que hacerme esto?
¿por qué no es de otra forma? ¿Por qué no podría ser cortarme el pulgar del dedo, de la mano izquierda o la mano derecha? Pero no, tiene que ser esto. ¿Por qué? Y ante todos estos cuestionamientos y dudas y temores, muchos no lo hacían. Entonces, había más mujeres que hombres. Entonces el apóstol Pablo dice, acá hay un problema. Esto no tiene que ser así. Entonces el apóstol Pablo lo que viene a hacer en el libro de los Hechos con los gentiles es hacerlos entrar a la fe y que tengan el mismo privilegio que un judío circuncidado. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo quiere hacer esto con los gentiles? Porque él recibe el ministerio de la gracia a través de Jesucristo y él entiende y comprende que Jesús vino a perdonar los pecados de todos los seres humanos para así darles salvación a través de su sacrificio en la cruz y de su obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora todo aquel que confía en él tiene la posibilidad de ser justificado, de ser salvo. Entonces el apóstol Pablo, que había estudiado bajo los pies de Gamaliel, un doctor en la ley, conocía los escritos de la Torá, los escritos de la ley. Y él comprende, como que se le quita un velo de sus ojos, y comprende que la Biblia ya lo decía en las escrituras, que nadie iba a poder ser salvo por sus obras propias. Entiende los dichos de David en Salmos 143, del 1 al 2, y Salmos 14, del 1 al 3, los comprende por primera vez. Él lee y entiende de que no había nadie justo en la tierra, de que todos los seres humanos habían quebrantado la ley de Dios, por lo cual no había ninguno que no tuviese pecado. Entonces el apóstol Pablo comprende y entiende por primera vez que lo que decía las escrituras en Levíticos 18:5, que dice las escrituras que el que guarde los mandamientos de Dios vivirá por ellos. Entiende el apóstol Pablo que eso era imposible por lo dicho por el rey David, que todo el mundo era malo, que no había nadie justo. Entonces, si no hay nadie justo, nadie puede cumplir esta justificación que da la ley a aquel que la obedece. ¿Quién va a cumplir la ley a la perfección? Nadie. Entonces entiende el apóstol Pablo que ahora todo ser humano está bajo la maldición de la ley. No que la ley sea maldita, no, sino que la ley tiene una maldición para todo aquel que la quebranta. ¿Se entiende? Es como pasar un semáforo en rojo. La ley del semáforo en rojo está bien, no es mala la ley. Cuida al ser humano. Si está en rojo, el auto se detiene. Si está en verde, el auto sigue avanzando. Así cuida esa ley a los peatones. Así cuida esa ley también a los que andan en los vehículos. Entonces, la ley es buena. El apóstol Pablo dice, la ley de Dios es buena, santa y perfecta. Es buena la ley. Pero la ley da una maldición a aquel que la quebranta. Así como la ley del semáforo, si tú pasas, la ley te da una maldición a ti. Tienes que pagar una multa. Entonces la ley es lo mismo. Todo aquel que quebrantaba la ley, un solo mandamiento, ya estaba bajo maldición. Para estar justificado ante la ley, tú tenías que cumplir todos los mandamientos, cosa que era imposible. Entonces el apóstol Pablo empieza a ver algo que no veía antes, empieza a entender que nadie puede ser salvo por obedecer a la ley. ¿Por qué? Porque no la puede obedecer perfectamente para ser salvo por ella. Entiende que el único que hizo eso fue Jesucristo. ¿Cuál es la evidencia de que cumplió la ley a la perfección? Que resucitó al tercer día. Ante esa luz que consiguió el apóstol Pablo a través de las escrituras, antes no la podía ver, pero ahora Dios le permitió ver el misterio él dice, ya que no podemos ser justificados por la obediencia a la ley, porque no podemos cumplir la ley, por más que yo intente, voy a quebrantar algún mandamiento de ellos y la maldición va a caer sobre mi cabeza, ¿qué hacemos ahora? Y fue ahí cuando el apóstol Pablo recordó Génesis 15, verso 6. Entendió que antes de aparecer esta justificación por la ley, que era imposible para el ser humano, antes había venido una justificación diferente a esta, que era la justificación por la fe. Y recuerda la historia de Abraham, que Abraham fue justificado no por las obras de la ley, sino por la fe. Por primera vez el apóstol Pablo entiende que Abraham había sido justificado antes de recibir la circuncisión. Esto ponía en contradicción a la doctrina, a la teología que se corría en sus tiempos, de que si vos no te circuncidabas, no eras salvo. Pero la Torá enseñaba otra cosa. Enseñaba que Abraham fue justificado antes
de recibir la circuncisión. Entonces ahí fue cuando el apóstol Pablo venía con su teología en mente. Entonces él ve que en las sinagogas había un problema doctrinal. Despreciaban a los gentiles y les enseñaban a los gentiles que si ellos no se circuncidaban y cumplían la ley, no podían ser salvos. El apóstol, con todo su conocimiento de las escrituras, le dice: pero acá hay un problema muy grande, ustedes están mal, nadie puede cumplir la ley a la perfección para salvarse por ella. ¿Acaso no leyeron lo que dice el rey David en los Salmos? El apóstol Pablo le da con artillería pesada y le demuestra que Abraham había recibido la justificación, la salvación, antes de la circuncisión. Y con eso le tumba toda su doctrina a muchos judíos de la secta de los fariseos que tenían sinagoga y creían en el Mesías. Ustedes están usando mal las cosas. Entonces ahí cuando empieza el problema de los malos entendidos. Hasta hoy en día se malentiende esto. El apóstol Pablo no está eliminando la ley, ya que en muchos pasajes él dice: la ley es buena, santa y perfecta. Por la fe no vamos a abrogar la ley, sino que confirmamos la ley por la fe. Después dice el apóstol Pablo que nadie será justificado ante Dios solamente por ser oidor de la ley, sino que tienes que ser hacedor de tal ley. Entonces ahí cuando muchos teólogos dicen: pero no entiendo. Entonces, ¿es la fe o es la ley? Él dice que por las obras de la ley no nos salvamos. Pero acá me está diciendo que por la ley, si obedecemos a la ley, lo vamos a justificar. Lo que tú tienes que entender que hay dos justificaciones. La primera es la gracia, es la fe. Tú crees en el Mesías y eres justificado. Después tenés que demostrarle tu justificación a través de las obras de la ley. Porque dice la escritura que cuando Él venga, dice que dará su recompensa según la obra de cada uno en el libro de Apocalipsis. No dice según la fe de cada uno, sino las obras de cada uno. Entonces tenés que poner colocar en posición correcta el método salvífico. Primero es el Mesías. El Mesías te da la gracia, la misericordia y te ayuda a cumplir la ley. Él te cubre de las fallas que tú tengas ante la ley. Ya la ley no te ve como un transgresor, sino que te ve a ti y ve a Cristo en ti. Él dice: no, este hombre no puede morir, no puede recibir la maldición por quebrantar los mandamientos. Una, porque tú te arrepientes del pecado que tú haces cuando quebrantas algún mandamiento y tienes el favor de la gracia de Dios y el perdón y la misericordia de Dios. Pero cuando tú dices: no, primero es la ley, como lo decían los fariseos del tiempo del apóstol Pablo, no, primero es la ley y después el Mesías. Lo siento, la Biblia dice en Levíticos y en Deuteronomio que si tú quieres ser justificado por la ley, estás obligado totalmente a guardar todos los mandamientos. Porque el apóstol Pablo dice en Gálatas, él dice: yo, Pablo, les digo a ustedes que si ustedes se circuncidan, están obligados a guardar toda la ley. Así que arréglensela, no la van a poder guardar. Ustedes están bajo maldición. Después dice: pero Cristo nos libertó de la maldición de la ley. Ahora, aceptando a Cristo, tú no tienes la maldición de la ley por haber quebrantado los mandamientos. Ahora tú puedes obedecer a esa ley y cumplirla porque tienes el favor de Cristo a tu favor. El tema de la ley y la gracia se resume en eso. Imagínate, una persona que agarra su auto ebrio y empieza a manejar y rompe la ley. Rompe la ley de la velocidad del cual está conduciendo, rompe la ley del semáforo y también rompe la ley de que no puede manejar alcoholizado. La ley lo condena a él. Imaginemos que esos delitos que él hizo son pena de muerte. Entonces la ley lo condena. Él está a punto de morir ahora por la ley. Pero viene una persona que es su papá, pero su papá paga la deuda. De repente viene el policía y le dice: usted está libre. ¿Pero por qué? Dice él: estoy libre. Porque alguien pagó su deuda. Él pide que le muestren quién fue el que pagó su deuda y se encuentra que fue tu papá. Tu papá le dice: yo voy a morir por ti para que tú seas libre. Ahora vete y no peques más. ¿Significa que ahora la ley quedó eliminada porque él recibió gracia del Padre? No, para nada. Él tiene que ahora obedecer a la ley por estar agradecido al sacrificio de su Padre. Nadie puede decir que ahora la ley está eliminada y ahora podemos pecar porque estamos salvos bajo la gracia y salvos por la fe. Ya no tenemos que obedecer nada más de la ley. No, no es así. El apóstol Santiago dice firmemente, dice: ¿tenés fe? Sí. ¿Crees que fuiste salvo por gracia? Sí. Demuéstrame tu salvación por gracia y por la fe con las obras. Porque toda fe que no tenga obras es algo muerto, es algo que no existe. Entonces, la gracia número 1 y la ley número 2 van de la mano. Tú demuestras tu salvación a través de la obediencia a las obras de la ley. Así se resume la escritura. Abraham creyó y fue justificado por fe, pero después
se circuncidó, después guardó los mandamientos. Así que van de la mano las dos juntas. Después, todos los temas que el apóstol Pablo parece que habla en contra de la ley, está hablando solamente del tema salvífico. Siempre él va en contra del método salvífico por las obras de la ley. Él no está yendo en contra de las obras de la ley porque es ley de Dios y porque fue eliminada. No, para nada. Él va en contra del método salvífico que tenían las sectas de su tiempo con respecto a las obras de la ley. Nada más. Por eso que vas a encontrar contradicciones del apóstol Pablo, vas a encontrar opiniones diferentes. En un momento dice que las obras de la ley no te justifican, después en Romanos encontrás que el que es oidor y no hacedor de las obras de la ley no es justificado, y parece que se contradice, pero no se contradice. Él está yendo en contra del método salvífico de la ley, no está yendo en contra del método de vida diaria del creyente de obedecer los mandamientos y la ley de Dios. Esto seguramente va a dar muchas preguntas. Van a decir, bueno, perfecto, pero ¿qué hay que obedecer de la ley? ¿Qué tenemos que apedrear personas? ¿Qué tenemos que hacer sacrificio de animales? Porque la ley tiene 600 y picos de mandamientos. Lo que tienes que entender que todos esos mandamientos no era aplicable para el ciudadano común. Había mandamientos que eran para los levitas, había mandamientos que eran solamente para el templo, para cuando estaba construido el templo, había mandamientos que eran para los campesinos, había mandamientos para mujeres, había mandamientos para soldados y así, etcétera. Tú tienes que cumplir los mandamientos que se te aplican a ti. No significa que tienes que cumplir todos esos mandamientos, para nada. Ese argumento es una pavada, es algo infantil, es por falta de conocimiento de que los mandamientos de Moisés eran muchos, pero se aplicaban a diferentes personas. Todos los mandamientos no eran para la misma persona. Imagínate, el mandamiento de la purificación de la mujer por su periodo, ¿aplica al hombre? Claro que no. Entonces no me digas que tengo que guardar todos esos mandamientos, ¿sí? No seamos tontos. Tenemos que aplicar los mandamientos que se adecúan a nuestra vida. ¿Cuáles son para nosotros? Tienes que entender también que hay mandamientos que fueron abrogados, no la ley entera, sino mandamientos que fueron abrogados, algunos de ellos, como los mandamientos que se aplicaban en el templo. Ya no hay templo ahora, por tanto eso está como en pausa. Tenemos mandamientos que se aplicaban al sacerdocio levítico, ahora se ha abrogado porque tenemos un sacerdocio con diferente orden. Según el orden de los levitas, no, según el orden de Melquisedec. Cuando lees la carta de los hebreos, muchos piensan que ahí dice claramente que la ley ya pasó. No, lo que está hablando ahí es con respecto al sacerdocio. La ley que correspondía al sacerdocio, que tenías que ser levita, eso sí fue borrado y ha aparecido otro orden, otra ley con respecto al sacerdocio. No está hablando de la ley completa. Sería absurdo decir ahora la ley completa ha sido eliminada y podemos pecar, etc. No, está hablando del sacerdocio levítico, de las leyes del sacerdocio, de las leyes del templo. No hay mucho cambio en el nuevo pacto, para nada. No hay mucho cambio. El tema de la pena de muerte no se está aplicando, no porque sea algo malo, algo que fue eliminado, no, para nada. Por no haber leyes estrictas ante los delitos gravísimos que existen, tenemos el mundo como está. Pedófilos que salen de la cárcel y vuelven otra vez a lo mismo. Nadie tiene miedo a ir a la cárcel. Nadie tiene miedo a ir a la cárcel. Pero si tú le preguntas a un delincuente, asesino, terrorista, ¿tienes miedo a la muerte? Todo aquel que comete un pecado de este estilo va a ir a pena de muerte. El nivel de delincuencia bajaría muchísimo, muchísimo, porque todo delincuente que está a punto de cometer una atrocidad la pensaría. Pero como ve que las leyes están para atrás, dice total, no pasa nada. A lo sumo, si me atrapan, pagaré una condena y después seré libre. Así que así estamos. Muchas leyes que deberían seguir aplicables hoy en día no se han aplicado más, porque el mundo se ha corrompido. Pero esto es otro tema para hablar. Vamos a regresar al tema del don de lenguas. Ahora, el don de lenguas aparece como señal de recibir a Cristo. Los gentiles reciben a Cristo y automáticamente viene el don de lenguas, para que el judío circunciso se dé cuenta
que no es el mecanismo que ellos creían. Estos judíos de la circuncisión eran creyentes en el Mesías también, pero ellos pensaban que tenían que pasar ese proceso para entrar a la salvación del Mesías. Y el Espíritu Santo derrama el Espíritu sobre los apóstoles judíos y ellos hablan en lenguas. Los judíos, como el apóstol Pablo, los apóstoles que eran judíos, ya estaban circuncidados. Entonces muchos creían que recibieron el Espíritu Santo, la salvación del Mesías, porque estaban circuncidados ya. Pero se equivocaban con la teología de la Escritura, porque Abraham entró por la fe, no estaba circuncidado todavía. Entonces el Espíritu Santo permite que estos gentiles reciban el Espíritu Santo acompañado de don de lengua para que ellos vean que el gentil que no está circuncidado también era parte de la salvación y que el apóstol Pablo tenía razón con la teología, con la doctrina esta. Entonces ocurre lo siguiente. Dice, en Hechos 10, del 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, porque también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esta es la demostración, por eso que aparece el don de lenguas cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo, para señalar a los judíos de que no hacía falta el proceso para convertirse al judaísmo y entrar en la salvación del Mesías. No hacía falta, eso estaba en el segundo plano. ¿Crees en el Mesías? Sos salvo. Ahora vas a aprender a cumplir las cosas de Dios, vas a aprender a cumplir los mandamientos, ¿no? Ese era el tema, por eso que hablaron en la lengua los gentiles. Porque muchos forman una doctrina diciendo, si vos no hablas en lenguas no sos salvo. No es así, no es así. Vamos a ver eso también ahora. Vamos a ver otro versículo más. Otra vez, los gentiles hablan en lenguas a través del apóstol Pablo para señal de los judíos. Dice Hechos 19 del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer la región superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo en las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Otra vez los gentiles reciben el Espíritu Santo y además el don de lenguas, pero este era por señal de los judíos, como expliqué. Hace falta explicar esto para que se entienda esto. Por eso que después del apóstol Pablo, cuando va al concilio de Jerusalén en el año 50, está este problema, que había judíos que creían en el Mesías, decían que era necesario que se circuncide para ser salvo y que guardan la ley. El apóstol Pablo dice que no es así, no es así. El apóstol Pedro sale a defender y dice, miren, ustedes saben de que los gentiles recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. Entonces es señal de que no es como están enseñando. Dejen que entren, dejen que los gentiles sean iguales en derechos, porque ustedes están poniendo mandamientos de hombres, doctrinas que no van a la Biblia, a la sana doctrina. Entonces presenta como defensa este hecho histórico de que los gentiles hablaban en lenguas, señal de que también Dios los aceptaba sin estar circuncidado aún. Ahora, el que nunca manifestó estas lenguas, ¿significa que no tiene el Espíritu Santo? Como cree la Asamblea de Dios, de que si no hablas en lengua no tenés el Espíritu Santo. Porque todos los gentiles que recibieron el Espíritu Santo hablaban en lenguas. Esto no es así. Vamos a ver las pruebas. Si en verdad uno recibe el Espíritu Santo cuando habla en lenguas, caso contrario no tiene el Espíritu Santo, ahora, ¿con qué espíritu los apóstoles hacían los milagros? Fíjense en qué momento Jesús dice algo llamativo. En Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ya está, ya lo habían recibido. Sin la evidencia, en este caso, del don de lenguas. Una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es tener el don de lenguas. Algunas preguntas que nos tendríamos que hacer. ¿Con qué espíritu hicieron milagros los apóstoles cuando Jesús los envió a predicar? Dice que sanaban enfermos, libraban endemoniados. ¿Con qué espíritu? Si se supone, esta doctrina diabólica, que si vos no hablas en lengua no tenés el Espíritu Santo, entonces los apóstoles no hablaban en lenguas ahí. Entonces, ¿con qué espíritu hacían los milagros? ¿Con el espíritu de Belcebú?
No, con el Espíritu Santo. Una cosa es el Espíritu Santo, otra cosa es el don de lenguas del Espíritu. ¿Con qué espíritu predicaba Juan el Bautista a todos los profetas? Juan el Bautista nunca habló en lengua, Juan el Bautista. Los profetas tampoco, nos dice la Escritura que hablan en lenguas. Entonces, ¿qué no tenían el Espíritu Santo? Claro que lo tenían. Lo que no tenían ellos era el don de lenguas, nada más. Y vemos en la Escritura, en 1 Corintios 12:30, dice: ¿tienen todos dones de sanidad? Claro que no. ¿Hablan todos lenguas? Claro que no. ¿Interpretan todos? Claro que no. Es un cuerpo, diferentes dones en la iglesia y forman un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Es una mentira esto de que si vos no hablas en lenguas, no tenés el Espíritu Santo. El único motivo por el cual ocurría esto de que los gentiles hablaban en lenguas, cuando recibían el bautismo de los apóstoles y hablaban en lenguas, era por señal a los de la circuncisión. Dios permitía esto para que ellos tengan pruebas, para demostrar de que también la salvación era para los gentiles y que no era necesario las obras de la ley para entrar en esa salvación, pero sí para demostrar después tu salvación, las obras, ¿no? Para demostrar tu salvación. Ya vamos entrando a la parte gruesa de este estudio, cómo el apóstol Pablo interpreta el don de lenguas, cómo se tiene que aplicar. Ya tenemos que el don de lenguas son lenguas desconocidas, que el milagro es del oído. Hemos explicado varias cosas. Vamos a entrar a este texto, que es el texto más polémico, que de acá surgen muchas enseñanzas diferentes de cada maestro que toca el don de lenguas, pero ya teniendo un contexto, vamos a interpretar bien el texto ahora. A ver, vamos a empezar con el primer título. El don de lenguas no es solo para edificación de la iglesia, sino también personal. El siguiente título dice: si se usa en alta voz en la iglesia, debe tener interpretación. Vamos a ver estos dos títulos y lo vamos a buscar en el escrito, porque vamos a presentar versículos que sí explica de que el don de lenguas también funciona personalmente y no simplemente para la iglesia. Tú puedes orar en tu cuarto, en lenguas, y no hace falta que tú entiendas lo que has hablado en lenguas. Vas a recibir edificación igual. Si lo haces en la iglesia, tendrías que interpretarlo. Si lo haces en alta voz en la iglesia, ¿no? En el caso de que quieras hablar en lenguas en la iglesia y no quieres interpretarlo, no tienes la interpretación, no hay nadie que interprete, habla en voz baja para ti mismo, vas a ser edificado. Antes de arrancar con el texto, yo te voy a explicar lo que está en corchete en color azul. Esto que está en corchete en color azul lo he agregado para que entiendas el contexto, para que no te pierdas en el contexto. Eso no está en los escritos originales, no está en la Biblia, lo he puesto para que se entienda mejor el texto. Lo que está en rojo son los fragmentos que te demuestran de que el don de lengua también se usa de forma personal. Nadie puede decir que los dones son para la iglesia solamente. No, porque los dones te sirven para edificación de vos mismo también. Tenés el don de interpretación de la Biblia, vas a ser edificado vos primero y después edificás al pueblo. Tenés el don de fe, vas a ser edificado vos primero y también el pueblo. Entonces los dones son personalmente y también a la iglesia. Lo que está en rojo son las partes que demuestran que el don de lenguas es personal también, ¿sí? Y lo que está en amarillo son partes importantes del texto, que lo vamos a estar remarcando. Vamos a ir a 1 Corintios 14 del 1 al 15. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Busquen los dones espirituales. Busquen. No como muchas iglesias que dicen que los dones caducaron. No, busquen los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas desconocidas, bla 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 bla, balbuceo, si quieres decirlo, dentro de la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando en la iglesia. El texto todo el tiempo está hablando de la edificación de la iglesia. Entonces, cuando dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, está hablando dentro de la iglesia. Entonces tú tienes que centrarte. Todo el capítulo 14 de Corintios está hablando de usar el don de lenguas en la iglesia. ¿Cómo se tiene que usar en la iglesia? Te vuelvo a leer el verso 2. Porque el que habla en lenguas dentro de la iglesia sin interpretarlas, no habla a los hombres, claro, porque no lo interpreta, sino a Dios. Habla con Dios. No es que habla al viento, habla con Dios. Pues nadie le entiende. ¿Por qué? Porque no la interpreta. Aunque por el Espíritu habla misterios. Nadie le entiende, ni tampoco él entiende, pero habla misterios él. Verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres dentro de la iglesia, porque habla en su lenguaje. Claro, si profetiza,
está hablando en el idioma que está en la congregación. Para edificación, exhortación, consolación. El que habla en lenguas extrañas, y ahí está, extrañas, está diciendo el texto ya, extrañas, asimismo se edifica dentro de la iglesia porque no las interpretó. Si vos hablas en lenguas extrañas y no interpretás, vos mismo te edificás. Sin haberla interpretado, te edificás vos mismo. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia porque habla en su idioma. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Fíjate que todo el tiempo es de la iglesia, por eso que los corchetes en azul, siempre hago énfasis que está en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, porque es en la iglesia el tema, el conflicto que tenía que solucionar Pablo era el orden de don de lenguas en la iglesia. Verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y así también vosotros, si por las lenguas no diere palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaré al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, estando en la iglesia, pida en oración poder interpretarlas, para que también sea de edificación de la iglesia, porque si no está siendo edificado el mismo. Vimos acá en el verso 4, asimismo se edifica, sale edificado igual. Así que tú puedes hablar en lenguas en tu cuarto, tranquilamente, solo, y vas a ser edificado. Todo aquel que tiene esta experiencia de don de lenguas entenderá que cuando uno habla en lenguas recibe fuerza, recibe poder, recibe llenura, toda la tristeza se te va de tu corazón y tienes ganas de seguir avanzando en la fe. Es increíble cómo te edifica el don de lenguas. Sin que entiendas lo que tú hayas dicho, te edifica igual. Porque el don de lenguas trabaja de esta forma. El Espíritu ora por vos, habla por vos para que pidas al Padre correctamente, porque a veces no sabemos cómo pedir, te dice la Escritura. Ya vamos a citar ese texto igual. En el verso 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas estando en la iglesia, pida en oración poder interpretarlas. Porque si yo oro en lenguas desconocidas otra vez, mi espíritu ora, tú oras igual, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, orar con el espíritu, es decir, en lenguas, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, esto es cantar en lenguas, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, es decir, en lenguas, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. ¿Qué más tenemos? Vamos ahora del 16 al 39. Porque si bendecís solo con el espíritu, es decir, en lenguas, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios salvaré a este pueblo, ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes solamente, sino también a los incrédulos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, dice el apóstol Pablo, sino a los incrédulos. Pero estamos viendo que las lenguas también sirven de edificación a los creyentes. Entonces lo que está diciendo el texto acá es lo siguiente: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes solamente. Parece que los de Corintio pensaban que las lenguas solamente eran de edificación para ellos, por lo cual no era necesario que ellos tenían que interpretar para el incrédulo que entre. Se enfocaban como que el don de lenguas se aplicaba solamente para ellos. Pero el apóstol Pablo dice, el don de lenguas también sirve para el incrédulo.
Así que usted tiene que procurar interpretar las lenguas. Después dice, pero la profecía no a los incrédulos solamente, porque la profecía no es solamente para los incrédulos, sino también para el creyente. Doctrina, exhortación. Pero parece que los de Corinto pensaban que la profecía sí era para los incrédulos, pero el don de lengua también es para los incrédulos. Y también la profecía es para los creyentes, y el don de lenguas es para los creyentes, la profecía es para los incrédulos, y el don de lenguas también es para los incrédulos. Entonces le dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes solamente, sino también a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino también a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, porque así también te edificás. Ahora, hay casos que en las iglesias se hablan todos en lenguas, y es un descontrol. El apóstol Pablo dice que no. Tú tienes que hablar por turno. Puede hablar 2 o a lo sumo 3. Por turno, orden. No. En las iglesias evangélicas, como en la iglesia de Narváez, hablan todos en lenguas. Es un descontrol. Entra una persona que no entiende esto y dice, están todos locos. ¿Se entiende? La iglesia del falso pastor Alfredo de Narváez le resfala lo que dice el apóstol Pablo. Ignora esto. Hace un descontrol de las cosas. Tienes que tener el control, el orden que enseña la Biblia con respecto al don de lenguas. El verso 29 dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuese revelado a otro que tuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos unos por unos, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en toda la iglesia de los santos. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetos como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablarle lenguas, no lo impidan, pero hágase todo decentemente y con orden. El tema acá de la mujer, que el apóstol Pablo dice, la mujer calla en la congregación, y que si quiere preguntar algo, pregúntele a su marido en su casa. Está hablando de un descontrol, es una iglesia particular. En esta iglesia las mujeres hablaban encima del marido, encima del hombre, no respetaban, y el apóstol Pablo quiere regularizar esto. No significa que las mujeres no pueden predicar. Las mujeres pueden predicar, pero que sea en orden. En este caso era una iglesia particular donde había un desorden total. No apliquen esto a la iglesia que tiene un orden. El apóstol Pablo dijo estos términos, ¿por qué? Porque las mujeres eran muy atrevidas en ese lugar, simplemente por eso. Ahora, entonces, hasta acá tenemos la explicación de 1 Corintios 14, del 1 al 39. El don de lengua sirve para edificación de uno mismo, también para la iglesia. Si lo vas a hacer en la iglesia, vas a usar el don de lenguas en alta voz en la iglesia, sí o sí tiene que haber interpretación. Si no hay interpretación, estás cerrando. El don de lenguas nos ayuda en nuestras oraciones. Por eso es que tú, cuando oras en lenguas en tu habitación, tú eres edificado y tú oras correctamente al Padre. El Espíritu Santo te ayuda a orar al Padre correctamente a través del don de lenguas. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos irreconocibles. Cuando tú oras en lenguas, en tu privacidad, tú le estás pidiendo al Padre correctamente la voluntad correcta. Porque a veces oramos y decimos, Dios querrá que yo deje el trabajo, o Dios me sanará, ¿será que me sanará? Quizás no me sana, quizás no están en sus planes, y tú no sabes cómo orar, qué conviene orar. Y cuando tú hablas en lenguas, tú oras correctamente al Padre, y tú afirmas cosas al Padre, y eso te trae paz, te trae seguridad. Y también suele pasar que tú entiendes las lenguas que hablaste.
pero que no la entiendas, igual trae edificación a tu vida, a tu espíritu. Porque oras correctamente al Padre, oras con pasión. El Espíritu Santo es como que saca la pasión de tu corazón. Te pongo un ejemplo, hay veces que las personas que están casados quieren expresar lo que realmente sienten por su esposo, por su esposa, y le dicen, yo te amo con todo mi corazón, pero no hay lágrimas en sus ojos, pero no significa que ellos no sientan realmente lo que están diciendo, pero como que sale y no sale con esa pasión en el interior. ¿Cuándo sale con esa pasión del interior el te amo, el que nunca me dejes, amor? Cuando las cosas marchan mal y ahí entra la desesperación, o cuando te separaste por un tiempo, ahí entra la pasión en tus palabras. Con lágrimas en los ojos le dices a tu esposa, por favor no me abandones, sos mi vida. Y sale diferente a las veces que le has dicho a tu esposa cuando estaba todo bien, sos mi vida, y no había lágrimas. Pero en este caso como que sale del interior. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando tú hablas en lenguas. Tú no sabes cómo expresar la pasión que sientes por Él. Y tú le dices, Señor, yo te amo. Pero no sale con la pasión que debería salir. Cuando tú hablas en lenguas, salen esas palabras con pasión de tu corazón. Como que el Espíritu Santo te ayuda a que tú lo digas con todo tu corazón. Y eso trae un cambio en el mundo espiritual. Un arrepentimiento genuino, pasión hacia Dios, diciéndole que lo amas, que quieres conocer más de Él. Y así viene más revelación de la Escritura, viene también más pasión para seguirle sirviendo. Es maravilloso el don de lenguas. Vamos a ir a la conclusión final. Este programa fue muy largo, pero es importantísimo. Vamos al número 1. ¿Qué vimos hasta ahora? ¿Qué vimos con respecto al don de lenguas? Vimos lo siguiente. El concepto de lenguas de fuego ya estaba en la primera alianza, en el Antiguo Testamento. Mal llamado el Antiguo Testamento. Número 2. El sumo sacerdote hablaba en lenguas al pueblo. Número 3. Los seguidores de Jesús hablan en lenguas. Número 4. El milagro es del oído del espectador y no del que está manifestando el don. Número 5. No todos hablan en lenguas. Número 6. Que no hablas en lengua no significa que no tienes el Espíritu Santo. Número 7. No es solo para edificación de la iglesia, sino también personal. Y número 8. Si se usa en alta voz en la iglesia, debe tener interpretación. Esto es lo que podemos abarcar sobre el don de lenguas. El don de lenguas existe. Yo hablo lenguas desconocidas. No hablo lenguas humanas, lenguas totalmente desconocidas, celestiales. Y deja mucha edificación cada vez que se manifiesta el don del mismo. Vamos a estar viendo más adelante cómo identificar lenguas falsas, ¿sí? Cómo aplicarlo en la iglesia para que haya un control. Y también vamos a estar matando algunos mitos sobre el don de lenguas, ¿sí? Algunos mitos que para ir en contra de este don, muchos argumentan mitos que no son reales. Vamos a estar argumentando estas posturas, esos fundamentos. Vamos a estar derrumbando los fundamentos de las personas que dicen que el don de lengua no existe. Lo vamos a estar derrumbando cuando hagamos el programa sobre los 10 mitos del don de lenguas. Te tiro uno. Muchos piensan que el don de lenguas es el espíritu Kundalini. Eso es un mito. No significa que sea espíritu Kundalini cuando habla de lenguas y demás. Así que hasta acá el programa del día de hoy. Vamos a estar finalizando el programa, si son muy largo, pero espero que lo puedas ver. Te animo a que veas primero Urim y Tumim, el programa del Urim y Tumim, y después entres al don de lenguas. Así que espero que se te aclare las cosas, porque este tema trajo mucha confusión al pueblo de Dios. Y espero que este programa te traiga luz y confianza, y que si alguna vez has pensado que el don de lengua no existe, puedas ver que está en las escrituras y puedas volver a practicar la fe correcta. Así que te dejo el número de la radio antes de terminar: 11 62 13 55 30, 11 62 13 55 30. Recuerda que hay muchos canales, suscríbete a cada uno de ellos, activa la campanita, dale me gusta, para que así ayudes a que la palabra de Dios se desparrame cada día más. Nos estamos viendo en el próximo programa. Bendiciones.